Muy bien, nuestro tema general que vamos a estar compartiendo con ustedes se lleva por título El rompecabezas de la ley dominical. El rompecabezas de la ley dominical. Consiste de un poquito más de 8 temas. Aunque no los vamos a poder cubrir todos aquí en este campamento por cuestión de tiempo, pero aquellos que nos verán a través de la televisión o las redes sociales, vamos a subirlo en las páginas de las redes o de YouTube o en el mismo canal de televisión para que ustedes puedan ver de principio a final toda la serie cuando la podamos completar en algún otro lugar que terminemos los últimos temas que no veamos aquí con ustedes. ¿Por qué razón he escogido el título El rompecabezas de la ley dominical? Bueno, porque no es tan fácil figurar cómo va a ser la secuencia exacta y detallada de los eventos finales. La razón es porque los eventos finales tienen que ver con profecía. Y cuando hablamos de profecía, quiere decir que el rollo de la revelación todavía se sigue abriendo. No está completamente abierto. Cuando tú estudias el tema del sábado, ese tema ya está abierto. Sabemos que es el día de Dios, santo, bendito, será el sello de Dios, eso ya está establecido. Pero profecía es un poquito diferente, porque la profecía, conforme el tiempo está avanzando, nuevos elementos están viniendo y empezamos a ver de una forma más clara cómo las cosas se van a dar en la cuestión de la profecía en el futuro. Por eso no siempre es tan fácil armar todos los detalles del rompecabezas. Pero en esta serie vamos a tener que juntos, y de hecho esta serie más bien es un llamado a todos nosotros, a que podamos seguir investigando, a que podamos seguir estudiando todos juntos acerca de qué es lo que la santa revelación de Dios nos tiene que decir con los eventos finales y sobre todo este tema que entendemos tan bien los adventistas que se llama la ley dominical. Quiero comenzar contando una historia que es muy conocida por todos nosotros. Hemos escuchado la historia de Pedro el Lobo. ¿Recuerdan aquel niño que era pastorcito de ovejas? Resulta ser que él cuidaba sus ovejitas, pero un día el niño estaba tan aburrido que dijo, ¿qué voy a hacer? Estoy súper aburrido de mirar a las ovejas y de cuidarlas, ya me cansé. Y se le ocurre la brillante idea de inventarse una historia, y la historia que se inventa es que corre al pueblo y le dice a todos los del pueblo, vino el lobo y se está comiendo a las ovejas. Entonces los hombres, asustados porque le dijo Pedrito que el lobo venía a comerse las ovejas, salieron con palos, con trinchetes para poder matar al lobo, y cuando llegan resulta ser de que no había absolutamente ningún lobo, sino que el niño simplemente había mentido. El niño se ríe de ellos porque le creyeron la historia. Entonces al otro día pasó exactamente lo mismo. Asustó a los hombres del pueblo diciendo, viene el lobo, y cuando vienen los hombres, el lobo no estaba ahí. Y eso se repitió por varios días y el niño parece ser que estaba súper feliz y entretenido porque lograba hacer que todos los del pueblo se alteraran y se asustaran con la falsa historia que le estaba inventando del lobo que venía a devorar a la presa de las ovejas. Un día algo sucedió. Ese día, en verdad, el lobo apareció y llegó. Y el muchacho se asustó, porque cuando ve al lobo, el niño no supo ni qué hacer y lleno de pánico y de miedo, el niño sale corriendo, va otra vez al pueblo y ahora sí a todo pulmón empieza a gritar, ¡vino el lobo! ¡Vino el lobo! Pero saben, ese día pasó algo muy interesante. La gente que por varios días había sido burlada y engañada, ese día tomó la decisión de no hacerle caso a Pedro. Claro, las veces anteriores había mentido y creyeron la mentira y fueron decepcionados. Pero en esta ocasión no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Y la gente no creyó. El resultado fue que realmente vino el lobo y se comió a las ovejas. ¿Por qué explico esta historia? Porque hay algunas personas que cuando estudian la profecía y ven que pasa algún evento, viene un terremoto de 9.1 y empiezan a gritar, viene el lobo. Y la gente se asusta y empiezan a sacar todas las citas del tiempo del fin, todos los textos bíblicos, el tiempo se ha cumplido y la gente en pánico empieza a desempolvar sus Biblias, el espíritu de profecía.
pero resulta ser que no vino el lobo. Y la gente regresa otra vez incrédula porque alguien dijo que venía el lobo y el lobo no vino. O que sucede otra cuestión, espiritismo. Viene el lobo y la gente se asusta. Y hay muchos que parece ser que de alguna manera piensan que la venida de Cristo será en relación a un suceso en particular. Y tengo que decirte que no es tan sencillo como eso. No es tan fácil de decir que un terremoto es lo que ya nos va a decir que Cristo está a las mismas puertas. Es mucho más amplio que eso. Algunos están diciendo es el calentamiento global. Otra vez es mucho más amplio que solamente el concepto del calentamiento global. Es un paquete, por eso le he llamado el rompecabezas. Son muchas piezas. No es solamente una pieza. Hay que tomar todas las piezas que Dios nos ha dado, ponerlas por el Espíritu Santo en el lugar correcto para ver el mapa general de las cosas que van a decirle al pueblo de Dios que la venida de Cristo no solamente está a las puertas, sino que también es inminente. Ahora, armar las piezas de este rompecabezas no es tan fácil. Y es con lo que comencé en un principio. No es tan fácil armar un rompecabezas. Eso me trae otra historia. ¿Usted recuerda la historia de los ciegos? Que un día los cieguitos van caminando y resulta ser que cuando los ciegos que seguían mucho a sus oídos y a sus manos llegan y empiezan a tocar un animal. Claro, era un elefante. Pero resulta ser que cuando lo están tocando, uno dice, uy, me encontré un animal rarísimo. Y dice otro cieguito, ¿y qué te encontraste? Dice una serpiente, pero gigantesca. Porque le estaba agarrando la trompa, ¿verdad? Y entonces el otro dice, no, pues no es una serpiente, es un árbol. Porque es grueso el tronco, ¿verdad? Le estaba agarrando la pierna. Y entonces el otro dice, no, si es una viborita bien chiquitita, pues le estaba agarrando la colita al elefante, ¿no? Y el otro dice, no, es un ave gigantesca porque tiene unas alas grandísimas, le estaba agarrando las orejas. Ahora, yo te digo una pregunta. Todos los ciegos estaban describiendo la misma verdad. Porque era un elefante lo que estaban tocando. Pero cada quien estaba describiendo lo que vio, lo que tocó y lo que entendió. Y si cada quien toma cosas por separado, es difícil conocer la verdad. Eso es lo que algunos predicadores a veces hemos cometido el error de hacer. Se le da demasiado énfasis en un área y nos olvidamos de las otras áreas y el rompecabezas queda incompleto. Por esta razón, lo que intentaremos hacer en esta serie es armar las piezas que Dios nos ha dado en el rompecabezas. Y les tengo que decir de antemano, es más que una sola pieza, son varias piezas e intentaremos armar estas piezas con la ayuda del Espíritu Santo. Pero tengo que decir que no es fácil, se los voy a decir desde ya. Puede ser que se me escape alguna pieza. Y puede ser que en la investigación que tú mismo vas a hacer, tú digas, pastor, aquí hay una pieza más. Y con todo gusto estoy listo para escuchar y para seguir poniendo, porque Dios no solamente le habla a una persona, Dios le puede hablar a todos los que están estudiando la santa palabra del Señor. Así que no te creas que un pastor es el dueño de toda la verdad. O sea, Dios va dando revelación a aquellos que lo buscan de todo corazón. Así es que en este caso, intentaremos por el Espíritu Santo tratar de ver qué es la revelación que Dios nos ha dado acerca de lo que viene a esta tierra. Ahora, al armar este rompecabezas, tenemos que entender que el rompecabezas involucra tres cosas. En primer lugar, cosas del pasado, cosas del presente y además también cosas del futuro. Pero eso no es tan sencillo. De hecho, mucho de la profecía no se puede entender si no entendemos el pasado. Por ejemplo, no podemos entender la roca que le pegó a los pies de la estatua de Nabucodonosor si primero no sabemos qué es la estatua y qué representa la estatua. Es un paquete del pasado, del presente y también se apunta hacia el futuro. Las tres cosas van como un todo de la revelación de Dios. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos tres ayudas. Y fíjate, lo estoy mencionando bien claritito, tres ayudas que nos van a guiar para poder armar el rompecabezas de forma correcta y con certidumbre.
¿Cuáles son las tres cosas que nos van a ayudar a no poner la pieza en el lugar equivocado, sino a poner la pieza en donde tiene que ir en este rompecabezas? Bueno, ahí te van las tres cosas. Son de Dios, las tres, y Dios nos ha dado estas tres cosas. En primer lugar, tenemos la santa palabra de Dios que nos ha hablado ya en el pasado. Salmo capítulo 119, 105, dice el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué es lumbrera mi camino? Bueno, porque obviamente ilumina lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Pues el futuro todavía no se ve completamente claro. La palabra de Dios ilumina, es luz en medio de la oscuridad y es lumbrera a nuestro camino y es luz a nuestros pies. Así es que tenemos la palabra de Dios que ya fue hablada en el pasado. Número 2, tenemos también la palabra de Dios que ha sido hablada para el futuro. Eso es lo que nosotros llamamos la profecía. Y la palabra profética tiene mucho que ver con cosas que todavía no han sucedido. Por ejemplo, el apóstol Pedro, y fíjate las conexiones, son muy interesantes cuando empiezas a conectar los versículos. Mira lo que Pedro dice de la palabra, pero no del pasado, sino del futuro. Tenemos también la palabra profética. ¿Y qué título le da Pedro? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha. ¿De dónde se te vino esto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa palabra iluminó el pasado, esa palabra ilumina el presente, pero también esa palabra ilumina el futuro. Es una antorcha que alumbra otra vez en lugar oscuro, hasta que el día esclarece. Y esto es un punto muy importante de entender. La revelación es progresiva. Esto significa que Dios no te puede dar toda la luz de la revelación del rompecabezas, por así decir, de un de repente. Imagínate que el sol amaneciera de un de repente con la fuerza del mediodía a las 6 de la mañana. Cuando abres los ojos te quedas casi ciego. Y por más que el sol es bueno, el exceso de luz te puede cegar. Pregúntale al apóstol Pablo. Se quedó ciego y cuando viene Ananías y le pone las manos se le cayeron las escamas porque la luz fue tan grande que lo dejó ciego. La palabra del Señor y su revelación es progresiva. Dice ahí que de a poco va alumbrando hasta que el día esclarece. Entiéndase que cuando el día esclarece significa que es entendimiento. Significa que cuando tú ves viendo más luz, más comienzas a entender. Es lo que dice Daniel capítulo 11, 40 en adelante. Los entendidos entenderán. Pero entenderán porque ya entendieron el pasado, están entendiendo el presente y podrán entender lo que viene para el futuro. ¿Por qué? Porque ha sido progresiva la luz que Dios ha dado. Así es que tenemos la santa palabra de Dios que ya nos ha hablado en el pasado. La palabra del Señor que nos habla para el futuro. Es la palabra profética. ¿Y cuál es la tercera herramienta que Dios nos ha dado para entender lo que viene sobre este mundo? Bueno, tenemos la palabra hablada de Dios para su iglesia a través del don del espíritu de profecía. ¿De qué estoy hablando cuando hablo acerca del don del espíritu de profecía? De los escritos de la sierva del Señor, Elena de White. No tengo tiempo de explicar acerca de eso. Estoy haciendo una serie que tiene que ver con el don profético. Ya vamos a contestar todas las acusaciones de profecías que no se cumplieron, que la pedrada, todo eso lo vamos a contestar ahí. Hay que ni siquiera ahorita me voy a meter a hablar de eso. Pero la iglesia adventista ha considerado que el pueblo final que habrá de estar de pie para dar la bienvenida a Cristo Jesús, va a tener en su seno un verdadero profeta. Y no lo digo yo. Apocalipsis 12:17 dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer, un símbolo de la iglesia verdadera, y se fue a hacer guerra contra el remanente, contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y cuál es la característica de la iglesia que va a quedar antes de la venida de Cristo? Pues dice ahí: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que en medio de esta iglesia o de esta mujer está el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Bueno, para el que le gusta marcar su Biblia, marque. La Biblia misma se explica. Apocalipsis 19:10. Me postré a sus pies, dice Juan, cuando baja el ángel y lo vio tan glorioso que lo quiso adorar. Y el ángel le dijo: mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de
la profecía. Quiere decir que Dios habría de levantar don profético en su iglesia antes de la segunda venida de Cristo. ¿Y para qué iba a levantar el don profético? Para alumbrar los pies del remanente del pueblo del Señor antes de la venida. Eso significa que íbamos a recibir revelaciones que no se dieron en el pasado. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿y para qué queremos Elena de White si tenemos la Biblia? Bueno, ¿y para qué queremos el Nuevo Testamento si ya teníamos el Antiguo? O sea, ¿no era suficiente el Antiguo? ¿O acaso no dijo Cristo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí? ¿Se puede tener vida eterna solo con las Escrituras del Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. Jesucristo dijo, en ellas tenéis vida eterna. Y cuando Cristo está hablando, no se ha escrito absolutamente nada del Nuevo Testamento. Eso fue muchos años después. Entonces, ¿para qué el Nuevo Testamento? Porque la luz de la revelación de Dios va creciendo, va de gloria en gloria. Y la iglesia final iba a recibir nuevas revelaciones que iban a complementar el rompecabezas, o sea, la luz del conocimiento de la iglesia de Dios, especialmente en el tiempo del fin. Ahora, ¿qué es lo que viene para el futuro? No le voy a dar mucha vuelta al asunto. Voy a meterme a conceptos que son muy directitos, y la razón es porque no voy a hablar de los primeros rudimentos donde te voy a explicar todos los detalles. Ya voy a dar casi como asumido que muchos conceptos ya los comprendemos, ya los entendemos, ya los manejamos, y de esa manera me voy a poder explayar un poquito más rápido en todo lo que tengo que presentar. La Biblia nos dice que viene algo para el futuro. Viene la unión de 3 poderes, hasta podría decir 4 poderes, que estos poderes van a jugar un papel central en su rebelión contra Dios y contra su pueblo. Poderes que se van a unir en una abierta rebelión contra Dios y contra su pueblo. Y las piezas del rompecabezas de estos poderes que se van a levantar contra Dios aparecen, por supuesto, en la palabra profética del Señor. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1 en adelante lo describe así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esta bestia es la que pone la marca de la bestia. De hecho, al final del capítulo, ahí dice que pone la marca en la mano derecha o en la frente, y que el número de la marca es 666 y es número de hombre. Así que Juan ve esta bestia y tiene cuernos y tiene diademas en sus 10 cuernos. Sobre sus cabezas tiene un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pies de oso, boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Hay de pura entrada, tú puedes ver que aparecen 2 elementos, 2 poderes. Número 1, la bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y número 2, encontramos al dragón. Entonces, aquí podemos ver 2 poderes de entrada, Apocalipsis 3. El primer poder es lo que es la bestia, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y el segundo poder, Juan recibe la revelación, que es el dragón. Y el dragón a la primera bestia le da su poder, su trono, y le da grande autoridad. Hay que parece ser que estos 2 poderes trabajan juntos. El diablo o el dragón le da el poder a la primera bestia, y obviamente la primera bestia se hace poderosa, autoritativa, y recibe el trono de dominio porque se lo dio el dragón, según Apocalipsis 13, versículo 3. Una de sus cabezas de la primera bestia es herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Entonces viene anticipando, recuerda, todo esto es para el futuro, ¿verdad? Es de profecía. Dice que una de estas cabezas habría de ser herida de muerte, o sea que casi se murió, pero de forma sobrenatural y milagrosa, la herida mortal fue sanada. ¿Qué significa que fue sanada? Pues que nomás le quedó la cicatriz, ¿verdad? Porque la herida se sanó. No dice que quedó sangrando, está sanada. Quiere decir que va a recuperarse de la herida que se le dio. Y al recuperar esa herida, Juan ve que la tierra entera se maravilló en pos de la bestia. Fíjate qué curioso. Y después Juan añade algo que es más sorprendente todavía, porque dice ahí, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia,
Así es que terminan adorando al dragón y terminan la tierra entera adorando a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué dice quién podrá luchar? Porque el texto dice que va a recibir trono, dominio y autoridad de parte del dragón. Interesante. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió la boca en blasfemias contra Dios, a blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Entonces Juan añade un elemento muy interesante. Estos poderes, llámese la bestia o el dragón, están en contra de Dios porque son blasfemos, abrió su boca en blasfema contra Dios, pero no solamente se la va a agarrar con Dios, se la agarra también con el pueblo de Dios. Porque dice ahí que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. De alguna manera, Satanás o el dragón se va a aliar con un poder que se llama la bestia para agarrársela con Dios, pero también agarrársela con su pueblo. Y la Biblia dice que lo va a vencer al pueblo de Dios. Ahí dice. Dice ahí que hizo guerra contra los santos y vencerlo. Y además, se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tú sabes que en la Biblia los números tienen un significado simbólico, ¿no es verdad? Por ejemplo, el número 1 en la Biblia, la palabra en hebreo es ejad. Y ejad significa unidad, es como una familia. Pueden ser 5, pero es 1. El 1 es unidad. El 3 siempre en la Biblia representa Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 4 siempre en la Biblia representa totalidad. Cuando tú ves 4 representa todo. ¿Cuántas bestias salieron? 4 bestias, 4 dominios que iban a venir sobre la tierra. El Evangelio eterno va a ser predicado a toda nación, pueblo, lengua y tribu. Ahí están 4. ¿A cuántos se les va a predicar? A todos. El 4 siempre representa todo. Y la autoridad que a la bestia se le va a dar, ¿sobre quién es? Fíjate, cuenta. No te creas que nomás es, Juan lo pone así para completar una frase, ¿no? Hay una razón por la cual lo está colocando de esa manera y dice que se le da autoridad sobre toda tribu, 1, pueblo 2, lengua 3 y nación 4. Quiere decir que el dominio va a ser universal. A nivel global, uno lee esto y uno dice, ¿esto cómo va a ser posible? ¿Sabes cuántas naciones hay en el mundo? ¿Y sabes cuántas diferencias de opiniones hay? ¿Y cuántas religiones hay a nivel mundial? Pero entonces, ¿cómo Apocalipsis puede decir que esta bestia habrá de tener un dominio gigantesco? Porque hay alguien atrás de la bestia. Y quien le está dando el poder es el dragón. ¿Es poderoso el dragón? Pues ya te imaginarás. Quiere decir que en el tiempo del fin algo va a pasar con estos dos compadres, por así decir. Van a trabajar muy de cerca, al grado que van a poder dominar con autoridad sobre todos los reinos de la tierra. Versículo número 3, versículo número 11. Después vi otra bestia. Aquí viene un tercer elemento. No es la primera bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es otra diferente porque esta sube de la tierra. La primera subió del mar, esta sube de la tierra y la otra tenía 10 cuernos, esta tiene 2 cuernos y los cuernos que tiene son semejantes a los de un cordero. Bueno, si tú lees en la Biblia, ¿a quién es el que se le da el título del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es a Cristo. Da la idea que esta bestia es una bestia cristiana, tiene cuernos como de cordero, es pacífica, es un poder pacífico, pero algo le va a pasar a esta bestia, es una metamorfosis, es un cambio, ¿verdad? La oruga se transformó en mariposa, pero en este caso es al revés, la mariposa se transformó en oruga, porque dice aquí que la bestia, que era un cordero, terminó hablando como ¿quién? Entonces ya son 3 compadres. El dragón trabaja con la primera bestia, pero también trabaja con la segunda bestia. La pregunta es, ¿la segunda bestia también trabajará con la primera bestia? Porque la segunda trabaja con el dragón y la primera también trabaja con el dragón. O sea que el dragón está asociado con estas 2 bestias porque termina hablando como dragón. Pero interesantemente dice que esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Y si tú leíste el contexto, la primera bestia ejerció autoridad sobre toda la tierra. Nación, lengua y pueblo. Pues la segunda también ejerce toda la autoridad de la primera. Quiere decir que esta segunda bestia también va a tener un control a nivel
a nivel mundial enfrente de la primera bestia. Por eso dice en presencia de ella. Quiere decir que la primera bestia está viendo y dice, that's okay. Porque si fueran enemigos, pues por cuestión de autoridad se hubiera metido en una guerra. Pero dice que en presencia de la primera bestia ejerce la autoridad de la primera bestia y hace que toda la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, trabajan juntos. Quiere decir que este trío trabajan juntos. La primera bestia, la segunda bestia y el dragón. Trabaja para la primera bestia con la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. ¿Cuál? ¿La primera o la segunda bestia? Dice que es la segunda. ¿Y qué señales hace? Dice que es capaz de hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. No voy a hablar de eso en este fin de semana, pero es un tema muy interesante. Yo te animo que tú investigues qué significa que la segunda bestia va a hacer bajar fuego del cielo. Si tú lees en la Biblia, Elías hizo bajar fuego del cielo. Y lo que se dijo ahí, el Dios que sea Dios, que baje fuego del cielo. Entonces esta segunda que trabaja para el diablo o para el dragón, va a hacer bajar fuego del cielo delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Quiere decir que la segunda bestia se le va a dar permiso de hacer lo que va a hacer. Quiere decir que antes no se le dio permiso, pero en este momento ya se le va a dejar hacer esa obra de señales sobrenaturales, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Cuarto elemento, la imagen de la bestia. 4 actores de la película. Dice que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada ahí. ¿Vivió? Por eso se llama la imagen de la bestia. Fíjate, la imagen no es de la segunda bestia, que tiene cuernos como de cordero. No, es de la primera bestia. Por eso se llama la imagen de la bestia. Así es que hasta ahorita hay 4 protagonistas en esta historia. ¿Quiénes son los 4 protagonistas? Si leemos claramente, dice uno el dragón. El otro es la primera bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. El tercer protagonista es ¿quién? La segunda bestia con cuernos de cordero, pero termina hablando como dragón y trabaja con la primera bestia. ¿Y el cuál es el cuarto protagonista? La imagen de la bestia. Y por cierto, la imagen de la bestia viene también bien de compadrazgo con la primera bestia. Y con la segunda también, porque mira que dice el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, ahora ¿de quién está hablando? ¿El dragón, la bestia primero o la bestia segunda? No, es la imagen de la bestia, porque a la imagen de la bestia se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese. Entonces está hablando de la imagen de la bestia. Y que una vez que esta imagen hable, pueda hacer que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, otra vez libres y esclavos, se les pusiese una marca. Así es que ¿quién va a empujar la cuestión de la marca de la bestia? Ni es la bestia. La imagen de la bestia es quien va a empujar el concepto de la marca de la bestia. ¿Y qué metodología va a usar la imagen de la bestia para que todo el mundo reciba la marca en su frente o en su mano? Bueno, dice ahí que nadie pueda ni comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es 666. Ahora, si tú te fijas, lo único que hicimos es leer. El único elemento que interpretamos es el dragón, porque claramente es Satanás, Apocalipsis 12:9. La misma Biblia le llama al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Los otros elementos no mencioné quiénes son. Simplemente dije que es la segunda bestia. Es la cuestión de la imagen de la bestia, el dragón que le da su poder, autoridad, y la segunda bestia que trabaja con la primera bestia. La Biblia enseña en Apocalipsis 13 que hay 4 protagonistas contra Dios, pero también estos 4 se van a unir contra el pueblo del Señor. La bestia, el dragón, la segunda bestia, que va a terminar hablando como dragón, y número 4, la imagen de la bestia, que va a hacer mandar matar a todos los que no la adoren a la primera
bestia y que va a impedir que nadie pueda ni comprar ni vender a menos que no tenga la marca de la bestia en la frente o en su mano. Ellos trabajarán juntos para establecer lo que aparentemente suena a un orden mundial. Porque si tiene que ver con toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que ricos, pobres, niños o adultos, nadie pueda comprar ni vender, quiere decir que da la idea que viene un sistema global. Claro, cuando Juan escribe eso, ¿quién va a pensar en esa posibilidad? No hay celulares, no hay electricidad, no hay redes sociales, no hay Facebook, no hay Instagram, no hay YouTube, no hay televisión, no hay satélites, no hay nada. Lo que pasaba en un lugar del mundo tardaban a veces un año entero de enterarse de lo que había pasado en otro lado del mundo, porque el mundo está demasiado grande. Hoy en día no es así. Hoy en día lo que pasa en algún lugar del mundo, al segundo tú lo estás sabiendo. Estamos hablando ya, el mundo no es igual que antes. El mundo en el que vivimos hoy en día es completamente diferente y parece ser que la palabra favorita de los últimos años es el concepto de la globalización. Un solo mundo, a pesar de que el mundo está demasiado grande, parece ser que viene la idea de un orden mundial que también tiene que ver no solo con la adoración, porque van a terminar adorando la primera bestia, sino con la cuestión económica. Nadie podrá comprar ni vender. Todos estos poderes, según Apocalipsis 13, trabajan juntos, no están en contra, están asociados. Es un equipo que trabaja con el dragón, que trabaja con la bestia, que trabaja con la segunda bestia y quieren establecer a nivel global un sistema de rebelión contra Dios y al final contra su pueblo. ¿De qué se trata este nuevo sistema globalizado que parece ser que anuncia el libro de Apocalipsis? Bueno, lo menciono de tres formas muy sencillas. En las últimas décadas se ha venido hablando de construir un sistema mundial que involucre tres cosas. Ahora, no es una nación ni dos que están hablando de eso, son muchísimas naciones, incluyendo comunistas, incluyendo los bloques comunistas, incluyendo el bloque occidental, incluyendo Centro y Sudamérica, África y prácticamente el mundo entero. Tienen ya décadas. Esto no comienza al día de hoy. Si tú piensas que la información que estamos dando hoy, el pastor trae algo nuevo que nadie sabía, hermano, esto está viejísimo. Desde que yo entré casi a la iglesia ya se empezaba a hablar acerca del nuevo orden mundial. Me recuerdo un libro que leí en aquellos días en donde el dinero no iba a existir, iban a ser cuestión electrónica, todo eso. Se veía como pura ciencia ficción. Pero sabes que con el paso de los años cada vez se está más acuñando la idea de que están empujando a crear un sistema globalizado que involucre tres cosas. Número uno, la posibilidad de una única autoridad mundial. Dos, la posibilidad de una sola economía mundial. Y número tres, la posibilidad de una sola religión mundial. Ahora, todos estos por separado son piezas del rompecabezas. Se tiene que ver por separado para entender cuál es la mentalidad y la filosofía y qué es lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de eso. Nuestro tema de esta noche, y en el tiempo que me queda, lo voy a ver bien rapidito. Voy a hablar un poquito acerca del concepto del nuevo orden mundial, según presenta la idea de Apocalipsis capítulo número 13. Pero antes de hablar del futuro, de la idea de que todas las naciones ni puedan comprar ni vender a menos que no tengan la marca y adoren a la bestia y todo lo que hemos leído, recuérdate que tenemos tres elementos que mencionamos al principio. Tenemos la revelación de Dios en el pasado, tenemos la revelación de Dios para el presente y tenemos la revelación de Dios para el futuro. ¿Por qué explico eso? Porque si tú ves solamente el concepto del nuevo orden mundial en el futuro, te estás perdiendo piezas del rompecabezas. Esto es un paquete completo. Tienes que ver el pasado, tienes que ver el presente y ahora sí puedes entender el concepto del futuro. Si tú le quitas el pasado y el presente a este concepto, dejaste incompleto el rompecabezas. Para entender de qué se trata la idea de un nuevo orden mundial, hay que ver un poquito hacia el pasado. Y el pasado, según la palabra del Señor, nos indica que no es la primera vez que Satanás tiene la idea de crear un sistema
globalizado en contra de Dios. Mira, por ejemplo, la Biblia dice que cuando Dios creó todas las cosas, el apóstol Pablo dice que Dios creó el universo con el poder de su palabra. ¿Cómo lo hizo? No tengo la más mínima idea. Simplemente la Biblia dice que de lo que no existe vino a la existencia. Y no solamente el mundo, el universo entero. Yo no lo puedo explicar. ¿Cómo algo que no es material puede transformarse en algo material? ¿Cómo el poder de Dios, qué tan grande es el poder de Dios que Dios dice sea la vegetación y vino a la vida? ¿Cómo la palabra de Dios dice que vinieran los animales del mar y los animales del campo y de la nada empezó a salir de la tierra animales y Dios lo formó? ¿Qué poder tiene Dios que sustenta las galaxias enteras? ¿Saben ustedes que Dios es más grande que su propia creación? Y si el universo es gigantesco, ¿cuán grande es Dios? Y no solamente cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios. Estamos hablando que Dios está fuera de nuestro alcance. Aquel que quiere entender a Dios se va a volver literalmente loco. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Es como la historia de aquel filósofo que no entendía a Dios y se volvió ateo porque no lo entendía. Y entonces va caminando por la playa, ve un chiquillo que está haciendo un hoyito y corre con una cubetita y agarra agua del mar y lo pone en el hoyito y corre, agarra agua y lo pone en el hoyito y se le quedó viendo un ratito y le dice, oye, chiquillo, ¿qué estás haciendo? Y dice, muy fácil, señor, ¿usted ve todo ese mar? Y dice, sí, lo voy a meter en mi hoyito. Y entonces dice el filósofo, pues es lo que yo estoy tratando de hacer. Quiero meter la grandeza de Dios en este hoyito tan chiquito que es mi mente. ¿Quién va a entender los caminos tan poderosos de Dios? Imagínate que Dios te explique cómo la antimateria crea materia. Nos quedamos viendo así con cara de ¿what? ¿Qué dijo? No le entenderíamos nada. Por esa razón hasta Cristo hablaba en parábolas y aún así no le entendían. Y entonces Jesús dice, si yo les hablara el lenguaje de Canaán, menos me entenderían. Por eso Dios es Dios. Dios está encima de su creación. Es más, Dios es tan grande que es omnipotente, omnisapiente, que quiere decir que todo lo sabe. Es más, te voy a decir algo que a lo mejor te va a agarrar en sorpresa, pero ¿tú sabías que el tiempo ni siquiera existe para Dios? Pasado, presente y futuro, eso no existe para Dios. Para nosotros sí, porque tuvimos un inicio y un final, pero Dios ni tiene inicio ni tiene final. Es más, ¿tú sabes que Dios en este mismo momento puede estar en el pasado cuando Adán y Eva cayeron? Dios puede estar en el fin del conflicto en este momento si Él quiere. ¿O cómo crees que Juan escribió en Apocalipsis? Y yo, Juan, vi la nueva Jerusalén descender. ¿Ya descendió la nueva Jerusalén? ¿Y cómo la vio? Porque Dios ya estuvo ahí. Ni siquiera tú habías nacido y Dios ya te conocía. Ni tus padres habían nacido, ni los abuelos de tus abuelos habían nacido. Y Dios ya los conocía a todos ellos. Los días de su vida, cuántos hijos iban a tener. Los cabellos de su cabeza ya los tenía contados. Los días de su vida. Ese es Dios. De hecho, cuando el libro de Isaías habla acerca de Dios en el capítulo 9 y dice ahí, será llamado su nombre Emmanuel, Dios fuerte, Padre eterno. De hecho, esa palabra está mal traducida. La palabra correcta es el Padre del tiempo. Él está encima del tiempo y no está limitado en del tiempo, porque Él no tiene ni principio ni tampoco tiene fin. Ha existido desde los días de la eternidad y tírate ese trompo a la uña a ver si lo entiendes. Pero es complicado entender de Dios. Pero la Biblia dice que Dios creó absolutamente todas las cosas. Y todo lo que Dios creó en el universo lo hizo hermoso y perfecto. Porque Dios es así, hermoso y perfecto. De hecho, la sierva del Señor. Ahora, si tú te fijas, voy a usar los 3 elementos que te mencioné hace rato en toda esta serie. La revelación del pasado, que Dios ya habló. La revelación del futuro, profecía, y lo que Dios nos ha dado para el pueblo. Yo lo voy a estar usando mezclado indefinidamente para empezar a armar el rompecabezas, ¿ok? Y lo voy a usar, no tengo miedo en usarlo, porque es la revelación que Dios nos ha dado y esas herramientas para, imagínate un mecánico que quiera reparar su motor de su carro con desarmador cuando tienes pistolas de aire eléctricas, pues usemos las herramientas que Dios nos dio para poder entender claramente la revelación que Él nos ha dado, ¿no? Mira lo que dice la sierva del Señor. No había, hablando de cuando Dios creó todas las cosas, no había nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Oye, ese es un poema, ¿eh? Es como que Dios está dirigiendo la orquesta, y tú sabes que el que dirige la orquesta, cuando alguien canta feo, rápido se da cuenta. Dice, a ver, todos están cantando bonito, pero hay uno por ahí atrás que tiene un oído calibrado que luego sabe el que está con la nota medio mal, ¿no? Y sabes que todos pueden estar cantando bonito, pero con uno que cante mal ya se oye feo. Pero resulta ser que uno canta feo.
Pero no es porque Dios lo creó cantando feo. Dice que hubo uno que pervirtió el estado de felicidad y la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. Y el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. El nombre de él, Lucifer. Ahora, el nombre Lucifer no es feo, es hermoso. De hecho, la palabra en hebreo se dice Helel y significa portador de luz, el que lleva la luz. Por eso él brillaba. De hecho, la Biblia dice que Dios le hizo un manto, así como Jacob se lo hizo a José de colores, pues Dios le hizo un manto a Luzbel, lo llenó de piedras preciosas. Así es que cuando él volaba, imagínate la luz que salía de él con el prisma de las esmeraldas, del rubí, del zafiro. Eso era algo hermosísimo, un ser maravilloso. Después de Cristo, era el más hermoso y era el más poderoso que Dios había hecho, pero el pecado se engendró en él. ¿Podemos explicar el pecado? Absolutamente no, ese es un misterio. La Biblia enseña de dos misterios, el misterio de la piedad y otro el misterio de la iniquidad. Ninguno de los dos se puede explicar. ¿Cómo lo perfecto que Dios creó pudo haber encontrado pecado en lo perfecto que Dios hizo? Hay gente que dice, ¿por qué Dios hizo al diablo? Dios no hizo al diablo, Él se hizo diablo. ¿Y cómo se hizo diablo si era perfecto? Es un misterio. Es un misterio. Es como, por ejemplo, tú tienes tus hijos y desde chiquitos los has alimentado, ¿no es verdad? Y te acuerdas que le diste su primera comidita y recuerdas que les cambiaste su primer pañal y los llevaste por primera vez a la escuela y recuerdas que le compraste sus primeros zapatos y que cuando estuvieron enfermos con fiebre toda la noche te quedaste cuidándolos y los bañaste y lloraste con ellos. ¿Tú te recuerdas todo eso? ¿Y quién iba a decir que cuando se hicieran adolescentes hasta te iban a gritar y faltar al respeto? ¿Quién preveía eso? Que la mano que te alimentó iba a terminar mordiéndote la mano. ¿Por qué el diablo se rebeló? Si tenía todo. Era el más exaltado de todos los querubines. De hecho, Ezequiel cuando habla de él, dice que era perfecto en todos sus caminos. Todo lo que él hacía era hermoso, era perfecto. Aún la sierva del Señor dice que él dirigía el coro celestial. Todo lo que él hacía lo hacía excelentemente bien. Pero Dios leyó el corazón de él. Y mira lo que Dios le reveló a Isaías del pasado. ¿Okay? Porque Dios conoce qué es lo que sucedió y nos abre la puerta del pasado para que entendamos cómo comenzó esto. Y dice en Isaías 14, tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto hasta las estrellas de Dios. Y en la Biblia las estrellas de Dios son los ángeles. Tú sabes que en el cielo hay un lugar alto, ¿no es verdad? Se llama el Monte del Testimonio o se llama el Monte Sión. Y sabes que está en el Monte Sión, la casa de Dios, está el templo. Y sabes que está dentro del templo el trono de Dios. Desde ahí Dios rige el universo entero. Pues este quería subir ahí, a ese lugar. Porque él ya estaba arriba. Él ya estaba en lo alto, pero cuando está hablando de lo alto, quiere llegar a un lugar específico. Y él tenía una intención. Y la intención de él era llegar a ser semejante al Altísimo. Mira, la verdad, se volvió loco. Es como la hormiga queriendo ser elefante. O sea, se volvió loco. O sea, como una criatura quiere llegar a ser igual al creador que creó el universo entero. ¿De dónde? ¿Qué? Es como dirían por ahí en mi país, ¿verdad? ¿Qué mosca le picó? O sea, ¿qué le dio a este ser de llegar a pensar que él podía llegar a ser semejante al Altísimo? Ahora, él iba serio, ¿eh? Si tú lees el libro de Ezequiel, dice que él pondría su trono junto al trono de Dios, hasta tenía trono. Yo me imagino que ya todos los días lo estaba tallando y diciendo, cuando lo ponga junto al trono de Dios, ¿verdad? Se volvió loco. Y el resultado es que obviamente Dios no lo va a dejar poner su trono. ¿Por qué? Porque ya el trono estaba ocupado y ya había un trono alto y sublime. Y Dios no lo va a dejar sentar ahí porque el único que se puede sentar ahí es el mismo Creador. De hecho, Elena de Guay explica que él le tenía celos a Cristo porque Cristo entraba directamente al trono de Dios. Y entraba y salía como en su casa, pero él no podía entrar, él solo cubría la gloria del Señor. Y empezó a tener celos, decir, yo ¿por qué no soy como él? Pues porque no era como él. El nombre de él era Luzbel, portador de luz, pero Cristo no era portador de luz, Cristo era la luz. Él era la luz verdadera,
Él recibió la vida porque Él fue creado. Cristo no recibió la vida, Él es la vida. Y puede darle la vida a quien Él quiera. El que cree en mí, dijo Cristo, aunque esté muerto vivirá. Yo lo resucitaré en el día final. A ver, ¿a quién puede resucitar a Él? Se volvió loco, él pensó que tenía los atributos de Dios y no tenía los atributos de Dios. Todo lo que él recibió, lo recibió de Dios. Y sabes que su locura fue tan grande, todo eso lo revela las Sagradas Escrituras, que él dio un golpe de estado en el cielo. Así como te lo digo, es un golpe de estado. Si no me pones por la buena, pues por la mala yo pongo mi trono. Y se convenció una tercera parte de los ángeles leales de Dios, les cambió su lealtad y los hizo rebelarse en contra de Dios. Mira cómo lo presenta el libro de Apocalipsis. Pero Apocalipsis capítulo 12 no es una visión del futuro, es una revelación del pasado. ¿Por qué es importante esto? Otra vez, tú no puedes agarrar, la marca de la... Si no entiendes estos conceptos. Este problema del pecado y de la rebelión con Dios ni siquiera empezó aquí en la tierra, empezó hace muchísimo tiempo. De hecho, ni siquiera dice la Biblia cuándo. La Biblia no da tiempo. Imagino que en los días de hace muchísimos milenios, un día Él se rebeló y finalmente dice que estalló una guerra en el cielo. ¿Sabes cuánto miden los ángeles? Más de 4 metros. Imagínate tú millones de ángeles peleando en el cielo. Tú sabes que los ángeles tienen espadas, ¿no? ¿Recuerdas los querubines con espadas desenvainadas? ¿Cómo habrá sido eso? Juan lo vio, porque Dios se lo reveló. Esa es la característica de los profetas. Dios les puede revelar el pasado, Dios les puede revelar el presente, Dios les puede revelar el futuro. Y a veces muchos profetas que ven cosas que Dios les revela no las entienden. Por ejemplo, ¿recuerdas la profecía de Daniel 8? Que Daniel dice, pues yo no entiendo, y tuvo que venir Gabriel a explicarle, porque hay cosas que los profetas no entendían hasta que la revelación iba creciendo y decían, ahora ya lo entendí, porque la revelación es progresiva. Entonces Juan, cuando ve esa visión, dice que estalló la guerra, Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Ahí está el dragón. El mismo de Apocalipsis 13, pero el capítulo 12 lo presenta que este dragón viene en su rebelión desde hace mucho contra Dios. Comenzó allá arriba en el cielo y el dragón y sus ángeles pelearon. Eso fue una batalla gigantesca y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquí está la primera identificación del dragón. Es el puro diablo. Por cierto, su nombre no era Diablo, su nombre era Luzbel, pero después de su rebelión le cambiaron los títulos. Serpiente, príncipe de las tinieblas, diablo, que significa rebelde, porque se rebeló en contra de Dios, y fue arrojado. ¿A dónde fue arrojado? A la tierra. Y no fue arrojado solo. ¿Cuántos andan acá? La tercera parte. ¿Y cuántos son la tercera parte de los que se rebelaron? ¿Cómo cuántos será? ¿1000, 2000, 5000? No, amigos y hermanos, estamos hablando de millones de millones. Ahora, el día de hoy no es clase de angeología, que es algo hermoso. Tú métete a estudiar la Biblia, lo que la Biblia enseña de los ángeles, es algo increíble. Hay una serie que prediqué el año pasado que se llama Señales Mentirosas, y ahí explico un poco del concepto de la angeología, lo que los ángeles son capaces de hacer. Los ángeles son seres espirituales, porque Dios es espíritu. Los ángeles también, sus ministros son llama de fuego, son seres espirituales. Como seres espirituales pueden hacer cosas sobrenaturales. Claro, sobrenaturales para nosotros, porque nosotros no lo podemos hacer. Por ejemplo, si una hormiga te ve que levantas una piedra gigantesca, se queda con la boca abierta. Dice, wow. Dice, yo nunca podría levantar. Pero para ti eso es algo sobrenatural. Pues es normal. Para los ángeles, hacer lo que ellos hacen no es sobrenatural. Para ellos es normal, porque ellos así fueron creados. Por ejemplo, ellos tienen poder sobre la materia. ¿Tú sabías eso? Ellos pueden traspasar paredes, pueden tener poder sobre los elementos físicos, sobre los metales. Son más fuertes que los animales, que todos. ¿Recuerdas cuando estaba Daniel en el foso de los leones y Dios mandó su ángel y qué pasó? Ni lo tocaron. Son más fuertes que cualquier animal. De hecho, una vez bajó un ángel en Daniel capítulo 10 y dice que vino con toda su gloria y casi mató a Daniel. Dice que cayó con el rostro a la tierra y el ángel lo levantó. Y solo vio su gloria. Imagínate que sería ver a Dios. Son muy poderosos, pero también tienen una característica muy curiosa. Pueden tomar cuerpo físico. ¿Cómo le hacen?
No sé. Pero la Biblia explica que sí pueden tomar cuerpo físico. ¿Recuerda cuando van los tres seres para destruir a Sodoma y Gomorra? Y uno se queda con Abraham. Y finalmente le dice que los dos que van para allá van a destruir a Sodoma y Gomorra. Y dice, no, pero mi sobrino está ahí. Y si hay 50, y empieza a tratar de convencerlo. Y llega hasta 10 y dice, si hay 10 no la destruyo. Pero si tú lees lo que dice Génesis, Abraham les dio de comer y comieron. ¿Y cómo comieron? Si son espíritus. Porque pueden tomar cuerpo. Ahora, esto es importante que lo entendamos porque mañana les voy a hablar acerca de esto, de una pieza de rompecabezas. Porque hay una profecía que ha sido revelada de cosas que van a hacer los ángeles diabólicos antes de la venida de Cristo. Y mañana lo vamos a ver. Es otra pieza que vamos a poder y te vas a quedar muy sorprendido. Y el diablo al remanente se la tiene guardada. Y mañana tú vas a saber lo que le tiene guardado el pueblo remanente, es que es una pieza súper importante, pero para eso hay que entender quiénes son ellos. Son poderosísimos, son demasiados. Una vez un matemático hizo la cuenta y más o menos dijo que a cada ser humano nos tocan de 3,000 demonios por persona. No me sorprende, una vez Cristo se encontró un endemoniado y le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le dijo? Le dijo, me llamo porque somos muchos. Y era de 1,000 a 3,000 soldados romanos una legión. Y todos estaban metidos dentro de un ser humano. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes. ¿Y qué son huestes? Son demasiados. La pregunta es, si son demasiados, ¿por qué no nos han matado? Son poderosísimos, ¿no te parece? Porque no nos ha matado. Hay una sola razón, porque la sangre de Cristo nos protege. Y Apocalipsis capítulo 7 dice que hay 4 ángeles que están, ¿qué? Deteniendo los vientos. Claro, otra vez el número 4, ¿verdad? Apostado en los 4 puntos cardenales. ¿Son literales esos 4 ángeles? No, no son literales, es un símbolo. Es la obra de todos los ángeles de Dios protegiendo al mundo. ¿Por qué razón? Porque si no, hermanos, ya hubiéramos entrado en la Tercera Guerra Mundial hace un montón. Y tú sabes que en los últimos días, si no es con Siria, ahorita están atacando allá a Siria, y si no es con Irán, y si no es con Venezuela, y si no es con China, y si no es con Rusia, hermanos, estamos al borde del colapso. Mañana vamos a estudiar acerca de eso, porque son las piezas del rompecabezas. Ellos están aquí. Y no vienen como amigos, vienen como enemigos. El apóstol Pedro dice que viene como león rugiente. Cuando Cristo vio la caída de Satanás, decía en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo sacaron, le quitaron el pasaporte, le quitaron la residencia, le quitaron la visa, le dijeron no puede regresar. Ya no pudo regresar, lo sacaron. ¿Por qué crees que la ciudad tiene murallas? ¿Y por qué crees que las murallas tienen puertas? ¿Y para qué son las puertas? O para sacar o para meter, pero en el caso de lo sacaron. Por eso fue arrojado y no viene contento, viene odiando a Dios como tú no tienes idea. Pero no solamente viene odiando a Dios, viene odiando a sus criaturas. Por esa razón Él se goza atacando y destruyendo a los hijos de Dios. Si tú tienes un enemigo, ¿sabes cuál es la mejor manera de hacerle daño? No destruyendo al enemigo, destruyendo a los hijos de tu enemigo. Con eso tú lo destruyes a él. El diablo lo sabe. Y el diablo se le ha agarrado contra el pueblo de Dios según el registro de la Biblia. Y de haber sido un ángel de luz, una luz bella, se transformó en lo que hoy en día conocemos como diablo. ¿Creó Dios al diablo? No. Él solito se convirtió en esto. ¿Fue el deseo de Dios que él se convirtiera así? Absolutamente no. Fue la decisión de él. Además, si tú lees la historia de la redención, la misma sierva del Señor dice que Dios intentó cambiar su forma de pensar. Que el mismo Cristo lo fue a buscar. Y que él hasta dijo, sí, yo estoy mal, pero otra vez la rebelión le entró y finalmente dio un golpe de estado y las cosas no le salieron bien. Ahora, esto es una revelación del pasado. Esta es una revelación de los orígenes de la rebelión. Pero la historia bíblica no queda ahí. También Dios nos da una rebelión del origen del pecado, ya no solamente en el cielo, sino también en la tierra. De una forma súper clara, la Biblia enseña que cuando Dios creó este mundo, también lo creó completamente perfecto. Tú lo puedes leer, primeros 6 días, todo lo que Dios hacía era bueno en gran manera. Animales, plantas, los animales de las aguas, el cielo, todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Y cuando Dios crea al hombre, también lo hizo bueno en gran manera. Es más, lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Lo hizo hermoso y perfecto.
Pero ¿saben qué es lo que pasó? La Biblia también nos explica que otra vez dos seres hermosos y perfectos tomaron la decisión de rebelarse en contra de Dios y se hicieron aliados del enemigo. Es increíble, tú lees la historia, fueron expulsados del paraíso. ¿Y por qué Dios los expulsó? Porque si comían del árbol de la vida, se iban a ser rebeldes eternos. Es que dijo, mejor que no extienda su mano, y los sacaron, y entonces Dios les da el plan de la redención, porque esto es lo hermoso de Dios. Y sabes, cuando uno lee todas estas cosas, uno empieza a conocer a Dios. ¿No le hubiera sido más fácil a Dios destruir al diablo y todos los ángeles y hacer nuevos? ¿No le hubiera sido más fácil a Dios destruirlos a ellos y volver a ser un nuevo Adán y una nueva Eva? ¿Para qué mandar a morir a su hijo? ¿No era más fácil crear un planeta mejor y que no fuera rebelde? ¿Para qué mandar a tu propio hijo para que muera por malos, rebeldes y pecadores? La Biblia dice que en esto consiste el amor de Dios. Esta es la gracia de Dios. No en que tú lo amaste, sino en que Él te amó a ti primero. Quiere decir que si alguno algún día se va a salvar y va a ir a la vida eterna, no es porque tú fuiste bueno, sino es porque Él es bueno. Alabado sea su nombre. Eso es lo que dice la Escritura. No es la oveja el que busca al pastor, es el pastor el que siempre busca a la oveja y la cura y la lleva de regreso a casa, y dejó a las 99, vino a este mundo oscuro para buscar a aquellos que se habían rebelado en contra de Dios. Matamos a su hijo en la cruz del Calvario. El rico se hizo pobre para que el pobre se hiciera rico. El sano se enfermó de llagas podridas para que los podridos hubiéramos sido sanos en él. El muerto recibió la vida de él para que el que era la vida recibiera la muerte nuestra. ¿Sabes? Más de 50 cosas pasaron en la cruz. ¿No le hubiera sido más fácil a Dios hacer un nuevo mundo para que su hijo no pasara lo que pasó? Pero la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y sabes, cuando yo leo ese texto, simplemente yo puedo entender que hay un amor de parte de Dios por nosotros que yo creo que en este lado de la eternidad nunca lo vamos a entender. Y saben que si hay alguna pregunta que yo nunca me he podido contestar, la otra vez tuvimos un culto con mis niñas en la casa. Y me recuerdo que mi niña más chiquita me dijo, papi, si tú tuvieras a Dios enfrente de ti y le pudieras hacer una pregunta, ¿qué pregunta le harías? Y yo le digo, eso está fácil, yo sé qué pregunta le haría. Y yo, ¿qué le preguntarías? ¿Cómo comenzó el universo? No. Yo lo que le preguntaría a Dios es, ¿por qué me amó? ¿Qué me vio de bueno para amarme? Porque hasta ahorita yo no tengo respuesta. Porque lo único que yo veo en mí es maldad, rebelión y pecado. Y aún así me ama. No comprendo su amor. Porque los seres humanos amamos a los que nos aman. Los seres humanos queremos a los que nos quieren. Los seres humanos odiamos a los que nos odian. Y golpeamos a los que nos golpean. Así somos los humanos. Pero yo miro a Dios y Dios no es así. Dios estuvo dispuesto a dar a su hijo por un planeta rebelde, malo, y hasta que le habría de matar a su propio hijo. Ese es el amor de Dios. Cuando Pablo lo entendió, es ese amor que le cambió el corazón, que era más profundo que el mar, más ancho que esta tierra y más alto que los cielos. Es el amor vertido en el Calvario. Pero la Biblia enseña que la raza humana se rebeló. Y a partir de ese entonces Satanás llevó los reinos de esta tierra a la rebelión. No solamente rebeló a Adán y Eva, los reinos de la tierra se rebelaron en contra de Dios. ¿Y cómo lo sé eso? Porque cuando vino la tentación a Cristo, tú recuerdas, ¿verdad? Vino el diablo y le hace 3 tentaciones. Mira lo que dice en Lucas 4:5 en adelante. Le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Cuántos reinos les mostró? Todos. Y le dijo el diablo, a ti daré esta potestad y la gloria de ellos, de todos los reinos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se lo doy. Ahora Cristo le dijo, mentirosos no son tuyos. Cristo no lo contradijo. Porque desde el principio el diablo ha sabido engañar a todas las naciones para rebelarse contra Dios, sean los mayas, toltecas, chichimecas, mediterráneos, babilónicos, medopersas, egipcios. Tú dime cuál nación no engañó el diablo. De hecho, si tú lees lo que dice el Espíritu Profecía, desde el principio hubo 2 grupos que se separaron. Es más, tú lee, Caín cuando se fue, formó una estirpe rebelde contra Dios. Y los descendientes de Set ni siquiera vivían en los valles. ¿Sabes dónde vivían ellos? En las montañas, para no mezclarse. Desde el principio.
Por eso dice que cuando los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres es cuando se empezaron a mezclar y aprendieron la rebelión en contra de Dios. Y dijo, mi espíritu no tolerará para el hombre, porque Dios tenía su pueblo que no se había revelado, pero las naciones enteras se habían revelado en contra de Dios. La intención del diablo desde aquel entonces era muy simple. Te daré todos los reinos si postrado me adorases. El diablo en esta tentación quería la adoración del Hijo de Dios. No nos suena raro porque ya leímos el pasado. El diablo tenía un trono, quería ponerlo junto al trono de Dios, quería ser semejante al Altísimo, pero ¿qué era lo que estaba buscando? No más sentarse en el trono y que le sacaran fotos para Facebook. No, lo que él estaba buscando era la adoración, porque él siempre veía que todos los seres adoraban a Dios en su trono. Quería esa adoración, pero lo sacaron porque él no es Dios. Pues lo que no pudo obtener allá en el cielo, lo iba a intentar aquí en la tierra. Satanás siempre ha querido ser reconocido como Dios. Y por lo tanto, él siempre ha querido recibir la adoración. Por eso dice Isaías, ¿cómo caíste del cielo? Tú querubín, hijo de la mañana, que decías, subiré al cielo, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al Altísimo. La Biblia establece de una forma muy clara lo que el diablo ha intentado hacer desde el mismo cielo. Hay que tú no te sorprendas que en el desarrollo de esta controversia siempre ha creído lo mismo. Y sabes que casi todas las naciones sí lo han adorado, Todos los grupos de brujería, hechicería, magia negra, grupos secretos, ocultismo, han terminado adorándolo a él. Hay gente que vende su alma al diablo para adorarlo. Y el diablo les da dinero, riquezas y les da de todo. Pero nada viene gratis. Terminan adorando al Dios de este mundo. En vez de adorar al Creador, terminan adorando al mismo enemigo de Dios. Desde la caída de los hombres, los reinos de este mundo han sido usados por Satanás para rebelarse contra Dios. Y aún la Biblia presenta la unión de estos reinos para una rebelión global en contra de Dios. Lo que hizo con la tercera parte en el cielo, pues ahora lo quiere hacer a nivel global de sus criaturas contra Dios. Mira, por ejemplo, Génesis capítulo número 10 presenta, capítulo 10, que al principio, desde un tiempo muy temprano de la creación del hombre, después del diluvio, se levantó uno que intentó formar un reino de una rebelión en contra de Dios. Lo presenta así: Cus, padre de Nimrod, y fue el primero que llegó a ser poderoso en la tierra, vigoroso cazador ante el Eterno, y por eso se dice Nimrod, vigoroso cazador ante el Eterno. Y fíjate, los primeros centros de su reino, interesante, no está siendo una ciudad, está siendo un reino, fueron algunas ciudades. ¿Y cuál es la primera? Babel. Ahí está el fundador de Babilonia. De hecho, la palabra Babel significa confusión. Y tú, si sigues leyendo la historia, vas a entender de qué se trata ahí. Dios confundió su lenguaje. Pero comenzó con Babel, Erec, Akkad y Calne. Ahí van 4 en la tierra de Sinar. De ahí salió para Siria y edificó a Nínive, sí, la que Dios iba a destruir. Rehoboth y Cala. Ya van 8. Y entre Nínive y Cala, la gran ciudad de Resén. ¿Está haciendo un montón de ciudades? ¿Por qué crees que estaba haciendo la torre de Babel? Porque él quería poner su trono hasta allá arriba y ser adorado. Lee lo que dice Patriarcas y Profetas. No te lo voy a leer ahorita, pero es increíble lo que quería hacer. De hecho, precisamente antes del diluvio cayó un trueno para derribar la parte de arriba de la torre de Babel. Y de hecho, Elena de White dice que hasta se hacían sacrificios humanos en la parte de arriba de la torre. Es interesante. Había en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura y se establecieron ahí. Dijeron: hagamos ladrillo y cosámoslo al fuego, y el ladrillo les sirvió de piedra y asfalto de mezcla, y dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos su nombre para no ser esparcidos por la tierra. Y el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que edificaran los hombres. Y dijo el Señor: el pueblo es uno. Interesante. ¿Y cuál pueblo? Todos los reinos que él había juntado. O sea, los logró unificar. El pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que Dios sabía la intención de lo que ellos estaban haciendo bajo el mandato de Nimrod. Y mira cómo Dios, y sabes, cuando uno lee la historia, uno ve que Dios a veces hace las cosas hasta simpáticas, ¿no? Porque en este caso dice que Él va a descender y va a parar ese esfuerzo que están haciendo de rebelión contra Dios, confundiendo su lenguaje
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y ahí es donde nacen todas las lenguas que hoy en día conocemos, cientos y cientos. Y ahora imagínate, antes todo el mundo habla la misma lengua, y de repente los que están construyendo, uno empieza a hablar en chino, y otro empieza a hablar en mandarín, y otro en cantonés, y el otro en italiano, y el otro en francés, y el otro en español, y el otro en náhuatl, y el otro en inglés, y el otro en portugués, y no se entienden nada. Yo me recuerdo cuando era joven y hacíamos sociales en la iglesia, jugábamos al juego del zoológico, no sé si alguna vez lo jugaron. Dividíamos por equipos, ¿verdad? Un equipo acá y el otro acá. Y decían el capitán, tú eres león y tú eres gallina y tú eres esto y lo otro. Y el otro le ponía los mismos nombres allá, ¿verdad? Y cuando decían 1, 2, 3, solo tenían que hacer los sonidos de los animales y el que se encontraba se sentaba, ¿no? Eso era una Babilonia. No se entendía nada. Uno venía diciendo, wow, wow. Y el otro decía, miau, miau. No, entonces no es, ¿no? Lo mismo pasó ahí, ¿verdad? Uno le decía, dame un ladrillo. Y el otro decía, what are you talking about? I don't understand what you're saying. No se entendía nada y la obra se paró. Eso fue muy obvio, ¿no? Los que se entendían empezaron a formar sus comunidades. Y de ahí Dios los esparce por todos lados. Y de ahí nacen las culturas y las naciones. Dejaron de edificar la ciudad, por eso fue llamado Babel, porque eso fue una confusión. Y de ahí el Señor confundió el lenguaje de la tierra y los esparció por toda la tierra. ¿Y qué pasó de su plan de unificarse y rebelarse? Dios lo tumbó. ¿Y por qué Dios lo tumbó? Porque les dividió las lenguas, las confundió y ya no pudieron seguir adelante. Ahora, ¿qué de malo tenía ser un reino y muchas ciudades? Que es lo que estaba haciendo Nimrod. Bueno, el asunto es que Dios nunca pidió ni que se hiciera un reino ni ciudades. El plan de Dios en un Génesis es que la raza humana fructificara y se multiplicara y llenaran la tierra. Quiere decir que se tenían que dividir por todos lados. De hecho, no te lo voy a explicar ahora, pero la idea de vivir en ciudades no es el plan de Dios. Y ni me voy a meter eso porque ya no paro. Tengo una serie entera donde explico eso. El que vive en las ciudades tienes un alto riesgo de perder a tus hijos. Y cuando digo alto riesgo, estoy hablando no de 10 o 15%, estamos hablando de un alto riesgo. Especialmente si tus hijos ya son adolescentes. Y sabes, yo quiero mucho a los adolescentes porque yo tengo mis hijas que son adolescentes. Pero te voy a decir una cosa. He encontrado, no estoy generalizando, pero he encontrado en muchos casos que muchos muchachos y muchachas en la iglesia, adolescentes, tienen una doble vida. Two lives. A sus padres les hacen pensar que son muy cristianos y consagrados, pero they know. Y alguien dice, no, pastor, mi hijo me tiene tanta confianza que me enseña su cuenta de Facebook y hasta conozco su contraseña. Y yo digo, pues amén, pero que también te enseñe la otra cuenta. Porque hay muchachos que tienen hasta 4 o 5 cuentas. Han logrado engañar a sus padres, pero ¿sabes qué? Hay alguien que nunca vas a poder engañar, el que está ahí arriba. ¿Y dónde aprenden eso? ¿Dónde aprenden eso? ¿Dónde aprenden todas las malas palabras? ¿Dónde aprenden a bailar? ¿Dónde aprenden la música? ¿Dónde aprenden? Las ciudades. No era el plan de Dios que las ciudades te educaran a tus hijos. El plan de Dios era que papá y mamá educaran a los hijos. Cristo fue educado en las piernas de la Virgen María. La primera escuela del hijo es la escuela del padre y la escuela de su mamá. Ahí es donde el niño aprende valores, principios. Ahí es donde aprende respeto, honestidad, sinceridad, lealtad, amistad. Todo eso se aprende ahí, no en la calle ni en el mundo. Pero ¿sabes qué? Ellos quieren hacer ciudades y cuando Dios dijo, llenen la tierra, sojúzguenla. Por eso Dios los separó y los regó por la tierra, según Génesis capítulo número 11. Dios frenó el plan satánico de unificar las naciones para rebelarse en contra de Dios. Y a partir de la Torre de Babel salen al norte, al sur, al este, al oeste, se riegan por todos lados, pero ya tienen un espíritu de rebelión en contra de Dios. Por eso tú vas a encontrar que casi todas las naciones son muy similares en su religión, en su rebelión contra Dios. ¿No es interesante que en Egipto tenían pirámides? ¿Y no es interesante que cuando Cristóbal Colón viene a América también hay pirámides? Y no una ni dos, un montón. ¿Y quién les enseñó? ¿Quién les enseñó a los mayas a hacer pirámides? ¿Quién les enseñó a los olmecas a hacer pirámides? ¿Quién les enseñó a los incas a hacer pirámides? Y tú sabes que los incas que vivían lejísimos hacían sacrificios humanos y también en México hacían sacrificios humanos.
¿Quién les enseñó a adorar al sol? ¿Sabes quién adoraban los mediterráneos? ¿Sabes a quién adoraban los babilónicos? ¿Sabes a quién adoraban los egipcios? ¿Saben a quién adoraban los mexicanos, los aztecas, los olmecas, los chichimecas y los incas? Al sol. ¿Y quién les enseñó? Si Cristóbal Colón recién descubre América en 1492, pero cuando ellos ya vienen, tienen una religión establecida por siglos y siglos. ¿De dónde aprendieron? De la Torre de Babel. Simplemente le cambiaron el nombre a sus deidades, pero su religión era de rebelión en contra de Dios. Y todas esas naciones terminaron adorando, pues según ellos, a Quetzalcóatl. Pero realmente no era Quetzalcóatl a que adoraban. ¿Sabes que el apóstol Pablo en 1 Corintios entiende bien a quién estaban adorando? Porque Pablo dice que los que adoran ídolos realmente están adorando ¿a quién? A los demonios. Y que Pablo está muy claro que todas estas culturas fueron engañadas por Satanás para ser él adorado a través de estas culturas. Satanás nunca ha cambiado su punto de vista. Él siempre ha querido la adoración. Por cierto, ¿sabes qué significa la palabra Quetzalcóatl? ¿Algún guatemalteco aquí? ¿Cuál es el ave típica de Guatemala? El quetzal. ¿Y qué significa Quetzalcóatl? ¿Sabes qué significa Quetzalcóatl? La serpiente que vuela. Eso es lo que significa. O la serpiente emplumada. Y sabes que hay una profecía que regresa a Quetzalcóatl y ellos adoraban a la serpiente alada. ¿No es interesante? Que si tú lees el libro de Génesis, habla de un dragón, una serpiente alada que quería ser adorada. El diablo engañó a todas estas culturas, pero hubo un pueblo que nunca pudo engañar y era el pueblo del Señor, porque tenía mejor revelación de la santa palabra de Dios. Ahora, ¿el diablo cambió su idea de ser adorado a nivel mundial y llevar al mundo a la rebelión contra Dios? Absolutamente no. Regresamos a Apocalipsis 13 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron también a la bestia, la cual recibió el poder de parte del dragón. Entonces, cuando miramos el pasado, el presente y el futuro, vemos que el diablo es muy consistente. No cambió su idea. Quiso ser adorado en el cielo, ha querido ser adorado en la tierra y antes de la venida de Cristo lo va a lograr. Lo va a lograr. Dice, e intentaron adorar. No dice intentaron, dice, y adoraron al dragón. ¿Y cuántos lo van a adorar? Apocalipsis 13 dice, toda nación, tribu, o sea, el mundo entero, excepto un pueblo. Y esa es la piedra en el zapato del diablo. Esa es la espina que no se puede sacar. Si los pudiera borrar de la faz de la tierra, su victoria será completa en este mundo. Si en los días del diluvio, Noé y su familia se hubieran rebelado, ya hubiera ganado. Pero ¿sabes qué? Esos 8 es la piedra en el zapato. Por eso es que Dios ama tanto a sus hijos, porque Dios, pues sus hijos lo eligen a Él. Cuando el mundo entero va con el diablo, Dios siempre ha tenido un remanente y tú lo ves en la Biblia. Y remanente no son muchos, pueden ser pocos, pero esos poquitos, la lucha sigue todavía porque conscientemente hay pocos que dicen yo estoy a favor de mi Redentor que vive. Desde hace muchos años se viene hablando de la posibilidad de crear un sistema de orden mundial. ¿Es algo nuevo? No, viene desde los días de Nimrod y siempre se ha tratado de hacer en el paso de toda la historia. ¿Recuerdas en el mismo tiempo de Roma? Todos los caminos llegan a Roma porque tienen un imperio que estaban controlando a todo el mundo. La piedra en el de zapato de los romanos, ¿quién fue? Los cristianos. Y si los cristianos no se hubieran rebelado, pues el imperio romano hubiera vivido yo no sé por cuánto tiempo. Pero los cristianos era el problema porque no se sometían a la autoridad de los césares y al final terminaron matándolos y destruyéndolos. Siempre aquellos que son fieles a Dios son la piedra en el zapato. Pero el diablo no ha cesado su idea de unificar al mundo entero en contra de Dios. Y en este nuevo sistema que viene a nivel mundial, se quiere crear una sola autoridad mundial que domine las conciencias de las personas. Alguien dirá, eso me suena a teoría de la conspiración. ¿La ONU también te suena a la teoría de la conspiración? Porque en toda la historia de la humanidad nunca había existido la ONU. Tú sabes qué es la ONU, ¿verdad? A nivel mundial hay representantes en esta organización. ¿O tú crees que también la ONU vino de la noche a la mañana? No, amigo, ha sido un proceso. Primero vino la Primera Guerra Mundial. El mundo terminó asqueado de ver tanta sangre. Se creó la Liga de las Naciones. Vino una Segunda Guerra Mundial. Vieron más sangre que otra cosa con Hitler. Y después de la Segunda Guerra Mundial, felicidades, se creó las Naciones Unidas.
Y ahora las Naciones Unidas está teniendo un poder gigantesco. Y de hecho, el día de mañana, o si no el domingo, cuando veamos la otra pieza del calentamiento global y del cambio climático, ¿tú sabes quién va a tener jurisdicción para poder cambiar las políticas del mundo, hacer calentamiento global? Van a ser las Naciones Unidas. Y mañana, si me da tiempo, te voy a pasar un video donde el Papa Francisco está diciendo que llegó la hora que todos los ciudadanos del mundo empiecen a obedecer lo que dice las Naciones Unidas. Y mañana te voy a mostrar el video. Curiosamente, pues uno piensa que un líder religioso tiene que llevar a la gente a obedecer a Dios y a su palabra, pero resulta ser que él está diciendo que hay que obedecer a las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque hay una agenda. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Ya tenemos Naciones Unidas. Todas las naciones, más de 190 naciones están metidas y se hablan de temas mundiales. Tenemos Banco Mundial, tenemos Sistema Mundial de Salud, tenemos un ejército de las Naciones Unidas. Y estamos hablando, amigos y hermanos, que esto no había existido hace 100 años. Nunca. Pero hoy en día ya lo tenemos. De hecho, el presidente George Bush dio un discurso en donde habló de la idea y la necesidad de crear un sistema globalizado bajo el control de las Naciones Unidas. Ahora, eso es muy curioso, porque Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, pero ¿por qué Estados Unidos está animando a todo mundo a seguir a las Naciones Unidas cuando ellos son la nación más poderosa del mundo? Escucha el video. Vamos a ver cómo sale el sonido, si le subimos. Of its founders. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Okay. Los que saben inglés lo entendieron clarito. Lo traduje y el discurso de él dice así: tenemos ante nosotros la oportunidad de forjar para nosotros y generaciones futuras un nuevo orden mundial. Hay que esto no es algo nuevo, lo vienen cocinando desde hace rato. Un mundo, fíjate, no es una nación, no es un continente, los planes son globalizados. Un mundo donde el imperio de la ley, no la ley de la selva, rija, ¿sabes qué es rigir, verdad? Controle y dirija. ¿Y qué es lo que va a dirigir? ¿La conducta de qué? Eso está difícil porque cada nación tiene su presidente, su constitución, su congreso, su cámara legislativa, sus senadores. O sea, ¿cómo va a venir unas Naciones Unidas a decirle lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer? Eso es imposible, a menos que se vayan a la guerra, pero cada quien tiene su ejército también. ¿Cómo las Naciones Unidas pueden regir la conducta de las naciones? Pero lo están tratando. Dice, cuando tengamos éxito, y lo tendremos. Ese lo tendremos. ¿De quién está hablando? Hay un grupo que están empujando para la creación de un orden mundial. Tendremos una real oportunidad en este nuevo orden mundial. Un orden en el que una Naciones Unidas creíble puede ejercer el papel en el mantenimiento de la paz para regir la conducta de las naciones y conservar la visión de los fundadores de las Naciones Unidas. Después él dijo en una declaración y en un video también acerca del mismo concepto. Déjame ver si lo tengo. De hecho es el Papa Juan Pablo II. Las personas se vuelven cada vez más conscientes de la necesidad de un nuevo orden internacional. Ahora, ¿qué excusas pusieron hace muchos años? Fíjate, en un principio fue el terrorismo. Es que mucho terrorista y hay muchas guerras y mucho problema y necesitamos cerrar filas y es mejor poner leyes internacionales para que gobiernen aún sobre aquellos países que son terroristas, porque si no a cada rato nos van a volar ciudades, se van a armar un día con la bomba atómica y esto va a ser un caos, y empezaron a empujar por ahí. Pues ahora sacaron otra tarjeta.
con la cual quieren meterse en las constituciones de los otros países. ¿Y sabes cuál es la otra tarjeta? Mañana te voy a hablar. El cambio climático. Porque ellos están diciendo que el mundo es una sola casa y es la única casa que tenemos. Y si México contamina, pues no solamente contamina su país, está contaminando a todos los vecinos y al final al mundo entero. La pregunta es, ¿quién le va a poner un límite a México para que deje de contaminar? A menos que las Naciones Unidas tengan jurisdicción internacional de imponer sobre otras naciones acerca aún de sus contaminantes, con reglamentaciones y con reglas. Mañana lo vamos a ver. De hecho, el primer ministro hace algunos años de Inglaterra dijo, hay que colocar un nuevo orden mundial, fíjate, para salvar la tierra. Ahora ya es viejo, esa noticia es viejísima. Pero ¿sabes cuál era la idea de Cameron para establecer un nuevo orden mundial para salvar la tierra? ¿Y sabe de qué estaba hablando? Del cambio ecológico. Y de hecho, lo puse aquí en rojo, no sé si lo puedas leer. Ahí está bien, bien chiquitito, pero dice que el canciller estaba planificando hacer su plan del medio ambiente, su primer discurso que iba a presentar. Y dice, si no cuidamos la tierra, al final no vamos a tener ni casa para vivir. Ahora, si tú crees que el Papa Francisco con esto de Laudato Si apenas comenzó con el cambio, esto ya viene de hace rato, no es algo nuevo, lo están empujando para poder meterse a establecer leyes en otros lugares y en otros países. Y dice ahí que quien tiene que meter las dos manos para poder cambiar y controlar la cuestión de la ecología a nivel mundial, ¿quién crees que propone él? Las Naciones Unidas. ¿No es interesante? ¿Es algo nuevo? No, hermano, esto es viejo. Resulta ser que el Papa Francisco saca su encíclica Laudato Si, que tiene que ver también con la cuestión del calentamiento global y el cambio climático. ¿Son cosas buenas? Hay muchísimas cosas maravillosas. Yo no voy a decir que no todo está mal. No hay que contaminar, hay que cuidar la tierra, cosas maravillosas. Pero ¿sabes dónde termina la idea de cuidar la tierra? La propuesta de ellos es de que el mundo entero debería dejar descansar la tierra una vez a la semana. Y propone que este es un plan que Dios ya dio desde hace 6,000 años. 6 días trabajó y el séptimo lo descansó. Y cuando habla del sábado, habla del nuevo sábado y está proponiendo que el mundo entero, por ley, descanse un día. Mañana te voy a decir cuántos países ya están metidos en legislaciones para apoyar la idea de Francisco para cerrar absolutamente todos los comercios en el domingo. De hecho, el expresidente Mikhail Gorbachev en el periódico El País explicó y dijo, en su primer discurso y último como presidente de la Unión Soviética, dice, cree que los atentados del 11 de diciembre nos han colocado ante la urgencia de diseñar un nuevo orden mundial. Y eso están hablando los comunistas, Porque alguien dirá, no, los comunistas no le van a entrar, los islámicos no le van a entrar. Amigos, la idea es que todos puedan ser parte de este nuevo sistema. Es más, ¿sabes quién está apoyando la creación de un nuevo sistema mundial? La misma Iglesia Católica. En su primer discurso como Papa, Benedicto, hace un montón de años, según el periódico El Clarín, llamó a construir un nuevo orden mundial. El Papa afirmó que si está unida la humanidad podrá afrontar amenazas como terrorismo, pobreza y epidemias. Muy noble la causa. La pregunta es qué hay detrás de la idea de crear un nuevo orden mundial. Y la pregunta sería, ¿quién lo va a dirigir? ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién lo va a reglamentar? ¿Qué tan justo sería para todas las naciones que haya una sola autoridad mundial? El Papa Francisco llamó a la creación de un nuevo orden mundial antes que el dólar colapse. Y de hecho, ese va a ser el tema para mañana. Creo que me van a dar la escuela sabática, así que yo tempranito entro a la segunda pieza de rompecabezas y voy a hablar de lo que se está cocinando para la creación de un nuevo sistema financiero mundial. Mañana voy a hablar acerca de la cuestión de qué va a pasar con lo que se teme como el próximo colapso del dólar. Mañana te lo voy a explicar. Y de hecho, están poniendo que el año del colapso es el 2020. Mañana vamos a hablar un poquito acerca de esto y cuáles son las implicaciones si esto llega a pasar. La pregunta es, ¿qué información él tiene de que el dólar va a colapsar? Y dice, hay que crear un nuevo orden mundial antes de que el dólar colapse. ¿Por qué está la Iglesia Católica tan interesada para crear un orden mundial
de una sola autoridad mundial, económica y religiosa. Si yo leo la Biblia correctamente, cuando a Jesús le preguntaron si había que pagar impuesto al César, Jesús de una forma clara dijo: a Dios lo que es de Dios y al César. Cristo separó la iglesia del Estado. No están mezclados, no están juntos. A Dios lo que es de Dios por aparte y al César lo que es del César. Pero he aquí, aquel que trabaja en las cosas de Dios quiere meterse con lo de César. ¿Por qué la iglesia quiere meterse a la cuestión de la política? Porque la iglesia católica quiere meterse a la cuestión de establecer un gobierno mundial. Porque Apocalipsis 13 dice que viene una de sus cabezas que fuera herida como de muerte, pero la herida mortal fue sanada. ¿Tú sabías que la iglesia católica gobernó al mundo por más de 1000 años? La misma iglesia católica ponía reyes y quitaba reyes. ¿Y sabes por qué? Tú lees solamente su teología. La iglesia siempre ha creído que por la divina autoridad que Dios le dio, la iglesia y el representante de la iglesia está encima de los reyes de la tierra. Por eso le llaman Rey de Reyes y Señor de Señores. Ningún rey está encima de la iglesia. Ningún rey está encima del pontífice de Roma. Y ningún rey en Europa era rey si primero el Papa no lo establecía como rey. Lee la historia, todo eso está ahí. Pero la herida la recibió, le quitaron el derecho a dominar la política. No la religión siempre la ha tenido. La herida fue que ya no puede tener poder político, pero su herida mortal sería sanada y la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y si tú has notado, el poder de la iglesia ha crecido de una forma increíble. Tú sabes que ni siquiera los presidentes de Estados Unidos son ahorita más populares que el mismo Papa de Roma. Se está diciendo que el Papa Francisco es más famoso que cualquier líder en este momento a nivel mundial. La fama de la iglesia ha crecido como no tienes idea. Y algunos están diciendo que precisamente porque la iglesia está empujando lo del cambio climático, ahora sí, las Naciones Unidas va a poder seguir un ejemplo moral como el ejemplo de la iglesia católica. Las piezas de rompecabezas, estamos ya finalizando, están acomodándose en lo que se refiere la unificación del mundo para una rebelión en contra de Dios. Ahora, ya usé la Biblia en el pasado, la Biblia en el presente y la Biblia en el futuro. Ahora voy a usar otra herramienta, la sierva del Señor. Te lo voy a leer en inglés, traducido. La iglesia romana, ahora esto lo escribió hace 180 años, La iglesia romana, en sus planes son de largo alcance. Quiere decir que la iglesia espera, es paciente, puede esperar 100 años, 200, 500 o lo que sea necesaria. Pero sus planes son de largo alcance y sus modos también de operación. Ella emplea cualquier dispositivo para extender su influencia e incrementar su poder en preparación para un conflicto fiero y determinado. ¿Y de qué se trata este conflicto? Para volver a tener el control del mundo. Y una vez que tenga el control del mundo, ¿qué va a hacer? Restablecer la persecución. Ya persiguió en el pasado, por supuesto, 42 meses se le dio autoridad. ¿Y qué pasó en esos 42 meses? Pues bienvenido a la Santa Inquisición. ¿Y quién dirigió la Santa Inquisición? La primera bestia, la Iglesia Católica bajo el comando del papado. Eso está ahí, es historia. Lee la enciclopedia que quieras, americana, británica, hasta la Wikipedia. Te lo puedo explicar. La iglesia bajo la santa, por eso le llamaban la Santa Inquisición. Eso es un oxímoron. ¿Sabes qué es un oxímoron, verdad? Es como dice, está tan frío que me quemo. Entonces son dos cosas completamente opuestas que no tienen que ver. Y tú dime, ¿qué de santa tiene la Inquisición? Que los aserraban a la mitad, que les cortaban las piernas, que los quemaban. Es más, ni me quiero meter a explicar eso porque eso es horroroso. Elena de White dice que solo los registros de Dios en el cielo tienen las cosas horrendas que se hicieron en ese tiempo. Solo Dios tiene ese registro. Lo han tratado de borrar, pero la historia está ahí. Ahora, ¿puede perseguir la iglesia hoy en día? Absolutamente no, porque la herida
le quitó ese poder, pero ella dice lo va a recuperar y tan pronto regrese a controlar el mundo, restablecerá la persecución. Ahora, ¿por qué va a perseguir? Porque hay un poder detrás de la bestia y sabemos quién es el que está detrás de la bestia para aniquilar a la piedrita en el zapato que le da el problema, a los pocos fieles que están a favor del Señor. Y dice ahí, y que va a terminar destruyendo todo lo que el protestantismo ha hecho. Oye, yo leo esto y digo, esto está más claro que el agua. Y no solo eso, libro Evangelismo, página 175. La ley de Dios va a ser invalidada por los instrumentos de Satanás. El diablo está trabajando, ¿eh? ¿Y cuál es su objetivo final? Tumbar la ley de Dios. ¿Por qué crees que en Apocalipsis 12 y 14 aparece un grupo que está levantando qué? Los mandamientos de Dios, porque lo que el diablo está haciendo a nivel mundial es pisotear precisamente esos mandamientos, pero hay un grupo de fanáticos raros que mientras todo el mundo guarda el domingo, están bien chiflados y andan guardando el sábado porque se creen judíos. Extremistas, raros, hasta pierden su trabajo por no trabajar el sábado. Extremistas, chiflados, hasta comen soya que sabe a cartón duro, pero ahí están. Ahí están, esa gente rara, chiflada. Así nos van a hacer ver. Oh, hermano, eso viene. Eso viene. ¿Y a dónde va la pedrada? Escucha. En nuestro país que se jacta de la libertad, ¿qué va a pasar? Se acabará la libertad religiosa. ¿Ya pasó eso? No, esta es una revelación del futuro. Se va a acabar. Es coming. La pregunta es, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado y esto conmoverá al mundo entero. Testimonios tomo 5. La obra que la iglesia ha dejado de hacer en tiempo de paz. Cuando ella dice tiempo de paz, ¿de qué está hablando? Que estamos en libertad. Eso es tiempo de paz. Que ahorita yo te puedo predicar este sermón tan abiertamente, sin problema que me caiga aquí la policía y me quiera meter a la cárcel o que me agarren con un fusil. Pero cuando se acabe esa libertad, ¿libertad de qué? Pues de expresión. Yo puedo hablar y decir claramente que la primera bestia es el papado, que la segunda bestia es Estados Unidos. O sea, lo podemos decir abiertamente. Pero cuando se acabe esa libertad, a ver quién habla. Y pastor enamorado, nos van a sacar todo lo que hemos grabado. Me decía, yo los conozco, mira, aquí está toda la colección de lo que han dicho. Y sabe que, y si tú ves, cuando el rompecabezas lo vas armando, vas viendo hacia dónde va la tendencia. ¿Sabes cómo le están empezando a llamar? El abuso de la libertad, le están llamando discursos de odio, así le están llamando. Esa gente es odiosa, esa gente lo único que hace es incitar al odio. Lo único que hacen es incitar en contra de iglesias, en contra de acá. De hecho, el Papa Francisco hizo una declaración hace poco, en donde dice, todas las religiones tienen grupos extremistas, incluyendo la Iglesia Católica. Dice, todos tienen grupos extremistas, dice, en todas las religiones hay. Dice, pero no se preocupen porque esos son radicales, esos nadie los quiere. Ahora yo te pregunto, ¿la Iglesia Católica tiene grupos extremistas? Sí. ¿Los musulmanes tienen grupos extremistas? Sí. ¿La Iglesia Adventista tiene grupos extremistas? ¿Terminamos? Ok. Si yo te preguntara, ¿cuál es el grupo extremista de la Iglesia Adventista? ¿Cuál es? Las cosas van enfilándose. Y dice que finalmente se acabará la libertad religiosa. Viene una sola autoridad mundial. Como dijo el padre Bush, es cuestión de tiempo. Pero hay una pieza muy importante que esta noche, y con eso concluimos, deberíamos de ver en el rompecabezas. Sí, ya vimos de la primera bestia, herida, y va a recuperar su poder, y una vez que lo recupere, según Elena de White, comenzará la persecución. Una segunda bestia que empezó como cordero, libertades y libertades, finalmente termina hablando como dragón, se van a acabar. Y esta segunda bestia va a ayudar a la primera. Estados Unidos va a ayudar al papado para que a nivel mundial se acaben las libertades. Según Apocalipsis 13. Sí, ya lo sabemos. Ya sabemos quién está detrás de ellos. El dragón les dio su poder y su autoridad. Y ya sabemos que quien va a empujar aquí, en Estados Unidos, es la imagen de la bestia. Ahí está. Pero hay una parte que es muy importante en esta pieza. Y no la podemos descartar.
es nuestra vida de comunión con el Creador. Porque eso es lo que el diablo no cuenta en esta ecuación. Que hay personas que están conectadas con Dios. No son todos y nunca han sido todos. Hay personas que no se venden ni se compran. Hay gentes que en lo más íntimo de su corazón, mientras el mundo entero está rebelde contra Dios, en lo más íntimo de su corazón, a puerta cerrada, están en comunión con su Creador. Nadie los conoce, pero hay alguien que sí los conoce y es su Creador, porque hay un hilo que los une con ese poder que desciende de Dios cuando cierras esa puerta y le pones seguro y caes de rodillas. Y empiezas a recibir la luz de Dios y el poder de Dios. Y empiezas a recibir la vida de Dios. Tú sabes lo que dice Elena de White, que cuando tú entras a orar y el diablo te ve que caes de rodillas abatido, desanimado, deprimido y con el rostro todo mal hecho, y cuando empiezas a orar y el poder de Dios empieza a bajar del cielo y el rostro te empieza a caer, el diablo no sabe qué hacer, pero no puede quitar el poder que está bajando del cielo, y finalmente tu rostro empieza a recibir la luz de Dios y empiezas a recibir la paz del Señor, porque hay un hilo que ni Él puede cortar. No lo puede cortar. Es el hilo de aquellos que aman a Dios. Es el hilo de aquellos que han rendido su corazón a Dios. Es el hilo que el apóstol Pablo mencionó. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada me separará del amor de mi Creador. Ni persecución, ni hambre, ni fatiga, ni cansancio, aunque no me dejen comprar ni vender, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Si Él pudiera eliminar esta pieza, Él ya hubiera ganado. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Aquí está la paciencia de los santos. Dios tiene esa pieza y Dios se la va a guardar. Hay una historia muy bonita que me gusta de aquel que está persiguiendo la Santa Inquisición. Y ya lo están alcanzando. Y una vez que lo agarren, lo van a torturar. Y él, después de días y de días de estar huyendo, viene la noche, ve que vienen los perros, vienen las antorchas, ya lo van a alcanzar. Y un día que ya está súper cansado, dice, ya no sé qué hacer. Ve una cueva y dice, me voy a meter a dormir ahí. Pues no supo a dónde se metió, no hay salida. Entonces estaba tan cansado que fue, se metió y toda la noche se durmió. En la madrugada escucha que vienen los perros y cuando voltea ya están cerca, ya no puede salir. Están junto a la entrada de la cueva. Y cuando viene el capitán con la antorcha, dicen, aquí se metió, lo vamos a agarrar. Y finalmente es nuestro. Fíjate lo que pasa cuando ya van para entrar, el soldado, el comandante le dice, no entre ahí, el hombre no está ahí. Y dice, ¿y por qué no está ahí? Dice, pues que no ve usted que en la entrada hay una tremenda telaraña gigantesca. Dice, no hay nadie ahí, porque si no hubiera entrado y roto la telaraña, no está ahí, vamos que lo podemos alcanzar. Y el hombre por dentro, de rodillas pidiéndole a Dios, está viendo todo eso afuera, se dan la vuelta y salen corriendo con los perros. Resulta ser que en la noche Dios manda una araña para poder hacer una telaraña y proteger con una telaraña al Hijo de Dios. Y entonces el hombre de rodillas dice, no cabe duda que aquel que está con Dios, una telaraña se convierte en una muralla inquebrantable. Pero aquel que no está con Dios, una muralla inquebrantable se convierte en una telaraña. Dijo el salmista David, Jehová es mi luz y Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante la guerra, yo estaré confiado. ¿Y sabes por qué va a estar confiado? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ojalá, amigo y hermano, que en este estudio, de nada sirve saber todo lo que estamos estudiando si Jehová no es tu luz y es tu fortaleza. De nada sirve si tú no te entregas y te consagras a Dios. Ojalá que este campamento pueda ser un campamento de renovación espiritual. No importa cómo has vivido. No importa las relaciones equivocadas en las que has estado. No importa si has vivido con la mujer que no es tuya. Y que a lo mejor por años el diablo te tiene esa telaraña y no puedes salir. Sí, joven, lo que has estado viendo desde hace mucho tiempo y tu mente está sucia y nadie lo sabe y estás tan hastiado.
de esa doble vida, ¿sabes qué? Este puede ser el campamento de una nueva vida y una renovación. Que Dios te haga la oportunidad de darle vuelta a la página para ponerte a cuentas con tu Dios. Get right with God now. Hoy puede ser tu campamento espiritual, mucho más que conocer principios y conceptos de buscar a tu Creador. Hoy que puede ser encontrado. Y que aquel que lo encuentre pueda ser la persona más bienaventurada porque encontró el camino, la verdad y la vida. Encontró a Jesús. Vamos a ponernos de pie para tener una palabra de oración y finalizar nuestra primera presentación. Los que puedan acompañarme, caigamos de rodillas y vamos a despedirnos. Vamos a orar. Amante Dios, te damos gracias porque tenemos la luz de tu palabra que nos habla del pasado, del presente, pero también del futuro. Nos presenta un rompecabezas completo con cada pieza. Y pedimos que tu Espíritu Santo pueda colocar cada pieza para poder tener un cuadro claro de lo que pronto viene sobre este mundo. Pero que no tengamos miedo porque las piezas de rompecabezas también nos dirán que Satanás siempre ha vencido. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre eterno, en este campamento y fin de semana, yo quiero pedirte mucho más que conocimiento o idea. Que los que estamos aquí podamos tener una renovación espiritual. Que podamos hacer cuentas con Dios. Que podamos buscar a Dios ahora que puede ser encontrado. Que podamos venir y dejar aquí nuestros pecados, nuestras cargas, aún nuestra doble vida, nuestras imperfecciones, la carga que hemos tenido tanto tiempo en nuestra espalda. Señor, ¿de qué sirve llevárnosla de regreso? Jesús dijo, venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Padre, danos el descanso en Cristo, el descanso de tu gracia, el saber que hay un Dios tan maravilloso que nos perdona, un Dios tan maravilloso que nos ama, y un Dios tan maravilloso que está dispuesto no solo a perdonarnos, sino a darle vuelta a la página y darnos una nueva oportunidad de reconciliación con Dios. En esta noche, al ir a descansar, Padre, llévanos con la seguridad de tu gracia, de tu amor y de tu perdón. Y hago esta oración muy simple antes de despedirnos, pidiendo que la bendición de Dios esté sobre tus hijos. Que Jehová te bendiga y que Jehová te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que de ti y de mí el Dios eterno tenga misericordia. Y si te reconcilias con el Señor en esta noche, quiere el Dios del cielo poner en tu corazón la dulce paz que solo Cristo puede poner en cada corazón. Y al poner esa paz en tu corazón y en mi corazón, esta noche sea maravillosa. Danos de tu bendición en el sagrado nombre de Cristo, nuestro Salvador. Lo agradecemos y pedimos. Amén, Señor.